Señor. Josué capítulo 1, versos 5 al 9. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. Creemos, Señor, que tu presencia está en medio nuestro. En este momento que nos disponemos a estudiar tu palabra, pedimos la libertad de tu presencia. Pedimos para que sea la libertad de tu espíritu. Atamos y reprendemos todo aquello que no te dé honra ni gloria. Llévate todo cansancio, llévate toda opresión, quita toda distracción de las mentes. Que en este momento, Señor, tu presencia ministre a nuestras vidas según nuestra necesidad. En este momento, Señor, que al estar estudiando tu palabra, al estar escudriñando tu palabra, seamos ministrados, podamos ser bendecidos. Que quien vaya a estar escuchando este mensaje pueda sentir tu presencia, pueda sentir tu bendición. Hoy te damos gracias y creemos que hoy tu bendición ya está sobre nosotros. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén, Señor. Si tiene libertad para dar gloria a Dios, demos gloria al Señor con todo nuestro ser. Recuerde el tema que vamos a estar tratando en esta hora: código de prosperidad. Y vamos a estar estudiando la palabra de Dios sobre cómo es que Dios, que es grande en misericordia, Él quiere bendecirnos a cada día. Cuando el Señor le habló a Josué en aquella ocasión, quiero ubicarme en el verso número 5 para de allí partir lo que hoy vamos a estudiar. Josué capítulo 1, verso 5. Palabras que Dios le dio a Josué. Lea por favor conmigo Josué capítulo 1, verso 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Deténgase allí por favor un momento. En esta escritura, el Señor le habló a Josué y
dijo que su presencia estaría con él. Es así que vemos allí en la parte final de ese verso número 5, textualmente, que le dice el Señor a Josué: como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Oiga bien, promesas del Señor. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Pero quiero que vea, vamos a ver en los dos versículos siguientes, porque allí habla cómo es que la presencia de Dios iba a estar con Josué. Los siguientes dos versículos me hablan de la manera que vamos a hacer nosotros para que la presencia de Dios esté con nosotros, como estuvo con Moisés y como estuvo con Josué. El Señor le dijo a Josué en el verso número 6: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Y quiero que vea conmigo el verso 7 y ahí nos vamos a detener. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Deténgase allí, por favor. Si usted pone atención, en el verso número 5, cuando el Señor le habló a Josué, le dijo que así como estuvo con Moisés, estaría con él. Y le dice el Señor: no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Pero para que la presencia de Dios estuviera con Josué y que no fuera desamparado y que no lo dejara, aquí encontramos que lo que Josué tenía que hacer era ser obediente. Yo hace días atrás, vuelvo a repetir, tenemos días que hemos estado orando y hemos estado pidiendo la presencia de Dios en las reuniones. Hemos venido a orar por las mañanas, hemos estado pidiendo al Señor en oración para que su presencia se manifieste poderosamente. Pero en estos días, hablando el Señor a mi vida, me daba esto que te quiero compartir. La presencia de Dios no se va a manifestar a nuestras vidas, o no se va a manifestar a entre tanto tú no seas obediente a Dios. Escúcheme con atención, por favor. Entre tanto nosotros como hijos de Dios no seamos obedientes a lo que Él nos dice, ¿cómo se va a manifestar su presencia? El Señor fue tan claro cuando le habló entonces a Josué y le dijo: como estuve con Moisés, voy a estar contigo y no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Pero el requisito para que mi presencia esté contigo es este. El requisito lo encontramos en el verso 7. Quiero que una vez más vaya conmigo al verso 7. El verso 7 textualmente dice lo siguiente: solamente esfuérzate y sé muy valiente
para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Deténgase allí, por favor. Vemos que aquí el Señor hace un énfasis, una invitación a Josué varias veces para que se esfuerce y sea valiente. Oiga bien, varias veces en este pasaje Dios le invita a Josué para que se esfuerce y sea valiente. ¿Para qué? Para ser obediente a la palabra de Dios. Podrías levantar tus manos arriba y decir en esta hora: ayúdame, Señor, a obedecer tu palabra. Dígaselo una vez más con su corazón: ayúdame a obedecer tu palabra, para que tu presencia esté conmigo, para que tu bendición esté con nosotros. Si tienes libertad para dar gloria a Él, da gloria a Él. Entonces, aquí encontramos que el Señor en el verso número 8, la parte final, le dice el Señor a Josué: para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces, ¿en qué quiere Dios que te vaya bien? En todo. Dile al que está a tu lado, dígale al que está a su lado: Dios quiere que seamos prosperados en todo. Ahora bien, si nosotros estudiamos la palabra de Dios, vamos a encontrar que este término prosperidad, la palabra prosperidad aparece, según la concordancia en Strong, más de 11 veces. El término prosperidad, la palabra prosperar, el verbo prosperar, aparece más de 70 veces en las Escrituras. Luego, entonces, tenemos que entender cuál es el deseo de Dios hacia nosotros. Dios, que es bueno, dígale al que está a su lado: Dios, que es bueno, quiere bendecirnos. Pero ¿cuál es el problema que tiene la gente, o por qué batallan las personas? Porque Dios habla y no le obedecemos. Ahí está el problema. Una persona puede estar orando a Dios y diciéndole: Señor, lléname con tu presencia, dame más de tu espíritu. Pero si no estás en obediencia a la palabra, te puedes llevar 5 años, 10 años orando, pidiendo la presencia, y no va a haber presencia de Dios para tu vida. ¿Por qué? Porque eres un desobediente. ¿Cómo queremos que la presencia de Dios se manifieste si no le obedecemos? ¿Oyó eso? El Señor me hablaba y me decía: están pidiendo por la presencia de Dios, están orando para que la presencia de Dios se manifieste, pero mucha gente está siendo desobediente a lo que Dios le dice. Dios te habla y te dice una cosa, y a veces hacemos lo contrario. Y ahí es donde a veces viene la gente y me dice: pastor, por más que he estado orando, pero Dios no me bendice. Por más que he estado orando y Dios no me sana. ¿Sabe? La palabra de Dios dice que ninguna enfermedad
traerá el Señor a tu vida si obedeces su palabra. Y si la palabra de Dios dice ninguna enfermedad, si eres atento a la palabra de Dios y haces lo que el Señor te dice, yo creo que la palabra de Dios es fiel y verdadera. Y si tú oyes la palabra y obedeces al Señor, vas a ser prosperado en sanidad. Dios te va a sanar, Dios te va a levantar, Dios te va a restaurar, Dios te va a bendecir. Pero necesitas ser obediente. Puedes levantar tus manos arriba. Levanta tus manos arriba y diga conmigo hoy con su corazón: necesito aprender la obediencia a Dios. Una vez más, dígalo con su corazón: necesito aprender a ser obediente para con Dios. Oh, si tiene libertad para dar gloria al Señor, de gloria a Él con todo su ser. Entonces, cuando el Señor le habla a Josué, le dice: mira, mi presencia va a estar contigo, no te voy a dejar, no te voy a desamparar, pero esfuérzate y sé valiente para obedecer la palabra. ¿Oyó eso? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer que la presencia de Dios esté contigo? La obediencia. Lo que va a hacer posible que la presencia de Dios todos los días esté contigo, que donde quiera que vayas, si estás en la calle, si estás en el trabajo, lo que va a hacer que la presencia de Dios te acompañe donde quiera que vayas, va a ser tu obediencia a la palabra. Pero ¿qué va a suceder si usted viene a las reuniones y se sienta un rato y recibe el mensaje y escucha la palabra, pero no obedece lo que el Señor le está diciendo? ¿Qué va a suceder? Que la presencia de Dios no va a estar contigo. Y ahí es donde a veces los hermanos se sienten desprotegidos. Y ahí es donde a veces sentimos que Dios no está con nosotros, cuando Él prometió estar con nosotros todos los días. Pero ¿qué es lo que atrae la presencia de Dios? La obediencia. Cuando hay obediencia a la palabra, hay presencia de Dios, hay unción de Dios. La presencia de Dios se manifiesta de una manera especial cuando nosotros obedecemos a su palabra. Por ello, diga conmigo: quiero ser obediente a la palabra de Dios. ¿Qué había pasado con Josué? Josué era un hombre temeroso de Dios. De hecho, si nosotros estudiamos un poquito la vida de Josué, nos vamos a dar cuenta que cuando Moisés subió a la montaña para recibir la palabra, los mandamientos, el pueblo estaba al pie del monte Sinaí. Pero llegó el momento que ellos se cansaron de esperar. Se cansaron de esperar. Y le dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a Moisés quién sabe qué le pasó, ya no va a volver. Y allí, cerca del pie de la montaña, allí estaba Josué esperando a Moisés. Escúchame bien, porque la escritura nos dice, oye bien, la escritura nos dice que solamente 2 personas entraron a la tierra prometida: Josué y Caleb. ¿Y qué pasó con todos los demás? ¿Por qué no entraron? Por desobedientes. Diga conmigo: la obediencia
a Dios es la llave de bendición. Otra vez, la obediencia a Dios es la llave de bendición. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Santo es el Señor. Alábale y glorifícale con todo tu ser. Entonces, esto de la obediencia que el Señor le encargó a Josué, el Señor me hablaba en su palabra y me decía: hay mucha gente que está enferma porque están en desobediencia a la palabra, o están haciendo algo que es contrario a la voluntad de Dios, y por eso a veces vienen enfermedades. Esto le va a caer de peso a muchos, pero yo quiero que usted lo entienda hoy en este día. Si usted ha estado enfermo o enferma, hable con el Señor y dígale: Señor, perdóname. ¿En qué estoy fallando? ¿En qué área estoy fallando, Señor? Perdóname. Me arrepiento, Señor. Te pido perdón. Quiero ver tu bendición. ¿Cuántos se lo pueden decir? Quiero ver tu bendición. Quiero ver tu sanidad. Quiero ver tu restauración. Quiero ver tu presencia manifestándose poderosamente a mi vida. Oh, si tienes libertad para dar gloria al Señor, da gloria a Él. Aleluya. Estudiando la palabra de Dios, podemos ver hombres que fueron obedientes al Señor. Puedo hablarle de Abraham. Abraham, Dios le había dado promesa de una descendencia grande, pero pasaban los años y los años y no tenía hijo, hasta que nació ¿quién? Isaac. Y cuando nace Isaac, el Señor le habla a Abraham y le dice: ofrécelo en sacrificio. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció. Tomó a su hijo Isaac. No le dijo lo que iba a hacer, nomás le dijo: vente, hijo, acompáñame. Y allí caminaron una gran distancia hasta llegar al lugar indicado por el Señor. Y estaba a punto de ofrecerlo en sacrificio cuando el Señor le habló, porque vio que había sido obediente a lo que le había pedido. Y allí el Señor suplió lo que necesitaba para el sacrificio. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo y va a pedir de nosotros en este tiempo? Obediencia, para que su presencia se manifieste poderosamente, como estuvo con Moisés, como estuvo con Josué. Estará contigo si tú te esfuerzas y eres valiente para obedecer lo que Dios te dice. ¿Podrías levantar tus manos arriba y dile: Señor, perdóname en aquellas cosas que no he obedecido? Dígaselo: perdóname en aquellas cosas que no he obedecido, en aquellas áreas donde he desobedecido tu palabra. Ayúdame a obedecer tu palabra, porque quiero ver tu gloria, quiero ver tu bendición, quiero que tu presencia se manifieste de forma poderosa en mi vida. Santo, santo, santo es el Señor. ¿Por qué se tenía que esforzar Josué y ser valiente? Para obedecer la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, el Señor en estos días me ha estado hablando fuerte
Y me dice que mucha gente está teniendo problemas económicos, problemas de salud, problemas familiares, problemas con los hijos, porque muchos están en desobediencia. Óigame bien, por favor. Por eso es allí donde el Señor le habló a Josué y le dijo: esfuérzate y sé valiente, porque hay que ser valientes para obedecer la palabra de Dios. Puedes levantar tus manos y dile: ayúdame a ser valiente. Dígaselo hoy con su corazón: ayúdame a ser valiente para obedecer tu palabra. Gloria al Señor. Santo es el Señor. Todos los días, esfuérzate. ¿Sabe usted que todos los días Dios le está hablando? Cada vez que tú vas a la palabra de Dios, allí Dios te está hablando. Cada vez que tú vas a la palabra del Señor, hay mensaje de Dios para tu vida. Pero lo que está pasando en estos días, a veces Dios nos habla fuerte y decimos: esta palabra no es para mí, esta palabra es para aquel hermano, esta palabra es para aquel otro, y para mí es la que me gusta, la que me conviene. Y no debe ser así. A veces Dios nos habla fuerte, a veces Dios nos exhorta, porque toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir. ¿Cuánto quieren que hoy el Señor corrija sus vidas? Levanta tu mano y dígale: Señor, corrige mi vida, aunque me duela, Señor. Dígaselo: aunque me duela, pero corrígeme, Señor, en aquello que me estoy equivocando, en aquello que pueda estar haciendo mal. Corrige mi vida, Señor, porque quiero ver tu bendición, quiero sentir tu presencia. ¿Cuántos se lo dicen? Quiero sentir tu presencia, quiero ver tu bendición, que tu presencia vaya conmigo donde quiera que vaya. Oh, gloria sea al Señor. Algo había pasado con Moisés. Algo había sucedido con Moisés. Llegó el momento que Moisés no obedeció lo que Dios le dijo. Josué fue testigo de esto. Un día, estando por en medio del desierto, la gente empezó a murmurar y decían: tenemos sed, queremos agua de beber, queremos agua de beber. Moisés, ¿por qué nos sacaste al desierto para matarnos de sed? Y la gente empezó a pedirle a Moisés agua de beber. El Señor le habló, el Señor, que es bueno, le habló a Moisés y le dijo el Señor a Moisés: háblale a la roca, háblale a la roca. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? La golpeó 2 veces. ¿Obedeció a Dios? Y créamelo, amado, que cuando nosotros no obedecemos a Dios, no lo tenemos contento. Dios se molestó con Moisés. Dios no se agradó de lo que Moisés hizo, porque la indicación, lo que Dios le dijo a Moisés: háblale a la roca. Oye, a veces Dios nos va a llevar a hacer algo ilógico,
¿Cómo se iba a ver Moisés hablándole a una piedra si las piedras no tienen boca? Si las piedras no hablan. Pero lo que Dios quería y lo que Dios quiere es obediencia. Y entonces serás prosperado. Puedes levantar tus manos y decir conmigo: lo que Dios está pidiendo hasta este día es obediencia. Y Él nos va a bendecir. Y Él nos va a prosperar. Oh, si lo crees, da gloria al Señor. Si lo crees, da gloria al Señor. Si tienes libertad para dar gloria con todo tu ser, da gloria con todo tu ser. Cuando el Señor Jesús empezó su ministerio, el problema era el mismo. Casi al principio de su ministerio, les habló de los dos fundamentos. Un grupo de personas estaban edificando sobre la roca y otro grupo de personas estaban edificando sobre la arena. Les explicó y les da el mensaje. Había un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ese hombre prudente que edificó su casa sobre la roca es aquel que oye la palabra y hace lo que Dios dice. Oír y hacer. Oír y obedecer. Diga conmigo: yo quiero aprender a oír la palabra de Dios. Quiero aprender a oír la palabra de Dios, pero también quiero aprender a obedecer la palabra de Dios. ¿Cuántos se lo dicen hoy de corazón? Santo es el Señor. Oh, si tiene libertad para dar gloria a Él, de gloria a Él con todo su ser. Pero ¿cuál era el problema? ¿Cuál era el problema que tenían? Que multitudes venían a escuchar los mensajes del Señor. Multitudes de personas venían. Donde la gente escuchaba que iba a estar el Señor, allí iban multitudes de personas. Muchos de ellos enfermos, otros endemoniados, otros con diversos problemas, y querían que el Señor les ayudara. Y en un momento, cuando el Señor les da este mensaje en el Evangelio de Lucas, en el mismo pasaje paralelo, el Señor les dice, en ese pasaje de los dos fundamentos, pero en el Evangelio de Lucas les dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les estoy diciendo? En otras palabras, de esas multitudes que venían a oír la palabra, eran contados los que obedecían. Y es triste cuando tú vienes a oír la palabra, pero no haces lo que el Señor te dice. Cuando tú vienes y oyes la palabra y no hacemos lo que el Señor nos dice, la presencia de Dios no va a estar contigo. Y por eso a veces, mire al que está a su lado, mire al que está a su lado. Por eso a veces nos estamos durmiendo en los cultos. Por eso a veces estamos distraídos. Por eso a veces nuestra mente está en otro lugar. Y estamos aquí, pero nada más de cuerpo presente. ¿Oyó eso? Diga conmigo: yo quiero aprender
a oír la palabra de Dios. Quiero aprender a obedecer, porque en la medida que tú oigas la palabra de Dios y te esfuerces y seas valiente por obedecer la palabra, su presencia va a estar contigo. Y vas a sentir la presencia de Dios allí sentadito, sin que nadie ore por ti. Óigame, sin que nadie ore por ti, allí sentadito vas a estar sintiendo la presencia de Dios. Si vienes enfermo, sin que nadie ore por ti, la presencia de Dios te va a sanar. Pero tú tienes que aprender a oír la palabra de Dios y a ser obediente. ¿Qué es lo que pasa a veces cuando el hermano viene y pide oración? Y ahí está uno, ahí está el pastor, ahí están los ministros orando y orando y orando, y hasta rojo se pone el ministro, y hasta rojo colorado se pone el hermano que está orando, y aquella persona como piedra. ¿Cómo Dios lo va a bendecir si está en desobediencia? ¿Me está entendiendo? Pero si a partir de este día, escúchame bien, si a partir de este día tú vienes y estás atento a la palabra de Dios. Ayer le decía que es increíble, hermano, a la hora que se predica la palabra de Dios y una corredera al sanitario, como si estamos enfermos. Se va a empezar a predicar la palabra de Dios y una saledera. Una vez que ya está la palabra de Dios, hermano, se me sale y ya no va a entrar. Porque la palabra de Dios merece atención y respeto. Queremos que la gloria de Dios se manifieste. Oiga, desde allí. ¿Quiere usted que la gloria de Dios se manifieste? ¿Quiere usted que la presencia de Dios se manifieste? Tenemos que ser disciplinados. Tabernáculo de reunión, el pueblo de Israel acampaban, unos de un lado, otros del otro lado, otros del otro lado y otros del otro lado. Del Señor. Pero ¿cuál fue el problema que tuvo Israel, la nación? Que allí estaba la presencia de Dios, pero no fueron obedientes. ¿Me está oyendo? Ese fue el problema. ¿Por qué batallaron tantos años por el desierto si la presencia de Dios estaba con ellos? ¿Por qué? ¿Por qué? Si dice la escritura que la presencia de Dios nunca se apartó de ellos, allí estaba la presencia de Dios. Pero ¿por qué ellos batallaron tanto y no salían y no salían y no salían del desierto? Por su desobediencia. Entonces hay un código. Cuando tú aprendes, hablar de un código es una clave. En la escritura, si yo estudio la palabra de Dios y me detengo a leer allí, voy a ver varios pasajes donde el Señor les habló y les dijo: si ustedes oyen mi palabra y hacen mis mandamientos, mi presencia estará con ustedes. Pero si ustedes oyen la palabra y no hacen lo que les digo, la presencia de Dios se va. ¿Cuántos han leído en el libro del profeta Ezequiel lo que pasó? En el libro del profeta Ezequiel, cuando la gente se reunían en el templo, pero las mujeres se endechaban y lloraban a Tamus, y los hombres se postraban hacia el oriente adorando al sol. Y dentro de la casa de Dios estaba lleno de idolatría, y ellos creían que estaban bien. Pregúntale al que está a tu lado, dile: ¿cómo está tu vida espiritual? Queremos que la gloria de Dios se manifieste. Hay un código de prosperidad.
Diga conmigo, hay un código de prosperidad. ¿Cómo fue que el Señor le dijo a Josué que iba a ser prosperado y que su presencia estaría con él? Acuérdate, ¿qué le dijo el Señor a Josué? Como estuve con Moisés, estaré contigo. Mi presencia estará contigo. No te voy a dejar, ni te voy a desamparar, pero esfuérzate y sé valiente por hacer conforme lo que está establecido en la palabra de Dios. ¿Cuánto pueden levantar sus manos? Dígale al Señor, ayúdame a obedecer tu palabra. Pero quiero que lo digas de lo más profundo de tu corazón. Dígaselo, ayúdame a obedecer tu palabra. Dígale, queremos ver tus maravillas. Queremos que tu presencia esté con nosotros donde quiera que vayamos. Dígaselo. Quiero que tu presencia esté conmigo si estoy en la calle. Señor, quiero que tu presencia esté conmigo si estoy en el trabajo. Quiero que tu presencia esté conmigo si estoy en la escuela, si estoy en la calle, donde quiera que esté, donde quiera que vaya, que tu presencia esté conmigo. ¿Cuántos pueden dar gloria a Él? Quiero que vea, por favor, en esta hora, vaya conmigo al Evangelio de Juan. Por favor, acompáñeme. Evangelio de Juan, capítulo 14. Hay un código de prosperidad en la palabra. Si yo entiendo ese código de prosperidad se llama obediencia. Si yo aprendo a obedecer lo que la palabra de Dios me dice, número uno, su presencia va a estar conmigo donde quiera que vaya. Número dos, voy a fructificar en lo que yo haga. Lo que yo realice va a prosperar, va a fructificar. Número tres, voy a ver la bendición de Dios. Todo esto lo voy a explicar en la segunda parte el día de mañana. Número tres, vamos a ver bendición de Dios. Número cuatro, tus oraciones tendrán respuesta. Pero a veces queremos que Dios conteste nuestras oraciones y no le somos obedientes. Y el Señor te dice, si tú guardas su palabra y sus mandamientos, pide lo que quieras. Pero ¿qué tengo que hacer? Saber oír la palabra y obedecer la palabra. Poderoso es el Señor. Entonces, cuando hay obediencia, hay respuesta a mi oración. Cuando hay obediencia, hay poder y autoridad de Dios. Dios te va a dar poder y autoridad. En la medida que tú eres obediente, Dios te respalda con su poder y con su autoridad. Cuando somos obedientes, en la obediencia hay sanidad. Diga conmigo, en la obediencia hay sanidad. Ahora, quiero que vea lo que dice Lucas capítulo 14 en relación con la presencia de Dios que estará presente con nosotros si nosotros oímos la palabra de Dios y le somos obedientes. Quiero que vea, por favor, Juan. Es Juan capítulo 14, por favor, verso 15. Juan capítulo 14, verso 15. Oiga con atención lo que dice aquí la palabra de Dios. Evangelio de Juan capítulo
14, verso 15. ¿Lo tiene? Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Verso 18: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Pero ¿qué fue lo que les dijo en el verso 15? Para que el Consolador viniera. Si me amáis, si me amáis, guardad mis mandamientos. La manera en la cual tú le puedes demostrar a Dios que le amas es guardando su palabra. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y si hacemos eso, Él enviará el Consolador y no nos dejará huérfanos. Ahí está el problema con hermanos, hermanas que se sienten huérfanitos, se sienten desamparados. Amado de Dios, aprende a amar al Señor. ¿Sabe cuál es el gran mandamiento? Oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero la forma de amar a Dios, de demostrarle tu amor a Él, es guardando lo que Él te dice, haciendo lo que Él te dice. Tú no le puedes decir a Dios: Dios, cuánto te amo, y te la pasas desobedeciéndole. Mentiroso. Mentirosa es la persona que hace eso. ¿Cómo podemos mostrar nuestro amor para con Dios? Guardando sus mandamientos, es decir, haciendo lo que Él te dice. Y si tú haces lo que Él te dice, el Consolador va a estar contigo y nunca vas a estar solo. Él va a estar contigo. ¿Qué le dijo a Josué? Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Amén. Oh, santo es el Señor. La pregunta que te quiero hacer en este día: ¿cuánto estás obedeciendo a Dios? Jóvenes, ¿cuánto están obedeciendo a Dios? Mujeres, ¿cuánto estás obedeciendo a Dios? Hombres que están aquí, ¿cuánto estás obedeciendo a Dios? El Señor fue tan claro: si me amáis, guardad mis mandamientos, y les enviaré el Consolador, les dijo el Señor, y
y no estarán huérfanos. El Consolador estará con ustedes. Exactamente eso sucedió con los discípulos. En Lucas, en el Evangelio de Lucas, el Señor les habló a los discípulos y les dijo: no se vayan a ir de Jerusalén hasta que reciban la promesa. Hechos capítulo 1 vuelve a repetir acerca de lo mismo. El Señor les habló algo que tenían que hacer y los discípulos fueron obedientes. Y allí se esperaron y obedecieron al Señor cuando vino el Espíritu Santo y los llenó a todos. ¿Y por qué los llenó a todos? Porque había obediencia. Y cuando hay obediencia a Dios, hay presencia de Dios. Levanta tu mano arriba. Diga: cuando hay obediencia a Dios, hay presencia de Dios. Hay sanidad, hay liberación, hay restauración, hay bendición, porque la presencia de Dios está con nosotros. Santo es el Señor. Pregúntate en esta hora: ¿estoy obedeciendo a Dios? ¿Qué tanto estoy obedeciendo a Dios? Mujer, ¿estás obedeciendo a Dios? Hombre que estás aquí, ¿estás obedeciendo a Dios? ¿Sabe? Mi corazón se quebrantaba en estas madrugadas. Porque el Señor me decía: hay poca obediencia. Mucha gente está pidiendo una sanidad, pero no está dispuesto a obedecer. Mucha gente está pidiendo la solución de un problema, pero no hay disposición a obedecer lo que Dios dice. Muchas mujeres están pidiendo que Dios cambie la vida de sus maridos, pero aquellas mujeres no le están siendo obedientes al Señor, y por eso no ven resultados. Y por eso la persona está orando y orando y no pasa nada, y no sucede nada. Y allí está la persona clamando, y allí está la persona en oración, y no pasa nada y no sucede nada. Quiero mostrarte esto. Juan 15 verso 7, estamos terminando. Juan capítulo 15 verso 7. Yo no sé si tú sientes la presencia de Dios, pero yo siento que Él está aquí. Prepara tu corazón. Juan capítulo 15 verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, es decir, si eres obediente, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Dónde es donde estamos equivocados? En la falta de obediencia. Cuando en aquella ocasión el Señor aquí les dijo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho.
¿Qué necesitas, amado de Dios que estás aquí? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas, amado? Obedeced al Señor. Obedeced al Señor para que su presencia esté contigo. Quiero terminar en el Evangelio de Lucas. Su presencia quiere estar con nosotros. Pero el problema al que se enfrentó la nación de Israel y el problema al que se enfrentó la gente en el tiempo del ministerio de nuestro Señor Jesús es el mismo problema que hay en estos días en relación con la obediencia. Quiero en este momento, vamos a ver, poderoso es el Señor. Quiero que vea por favor Lucas capítulo 6, verso 46 y 47, y aquí voy a terminar. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual dio el río con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Esa casa eres tú. La pregunta es: ¿sobre qué estás edificando? ¿Estás edificando sobre la arena o estás edificado sobre la roca? Aquellas personas que vienen y oyen la palabra, pero no hacen lo que el Señor les dice, no son obedientes para con Dios, están edificando sobre la arena. Y vienen vientos y vienen tempestades, vienen problemas, vienen dificultades, y aquella casa se desploma. Pero cuando tú eres una persona que oyes la palabra y haces lo que el Señor te dice, estás edificando sobre la roca. Hay un código de prosperidad en la palabra, y ese código se llama obediencia. Obediencia. Diga conmigo: la llave de bendición es la obediencia. Pero quiero que te preguntes en esta hora, y termino con esta pregunta: ¿por qué el Señor en aquella ocasión les dijo: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? ¿Por qué les dijo eso? ¿Por qué se los dijo? Porque multitudes venían y oían la palabra,
pero no hacían lo que el Señor les decía. Ponte de pie, por favor. La mayoría de las personas en este tiempo tienen este mismo problema. Recuerda las palabras que el Señor le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente para hacer conforme a lo que está escrito en mi palabra. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Haz lo que el Señor dice en su palabra, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Levanta tus manos al cielo. Dejemos de echarle la culpa a los demás de nuestros problemas. Dejemos de culpar a los demás de nuestros problemas, de nuestras necesidades. Si tú aprendes a humillarte delante del Señor, si tú aprendes a pedirle perdón en aquello que no hemos sido obedientes, su presencia estará contigo y Él te va a bendecir. Él te va a sanar. Él te va a restaurar. Pero sabes, Él me decía: hay poca obediencia. Hay poca obediencia. Levanta ahí tu mano al cielo. El Señor me decía: hay gente que me busca solo cuando tienen problemas. Hay gente que me buscan cuando se sienten enfermos. Pero si todo está bien, ¿para qué buscar de Dios? Levanta tus manos. Señor, perdóname las cosas en las que no he sido obediente. Abre tu boca y pídele hoy perdón. Yo quiero que Dios te bendiga. Queremos que Dios te bendiga. ¿Cuántas veces te ha hablado el Señor en su palabra y no hemos hecho lo que Él nos dice? Habla con Él. Solo dile: perdóname, Señor. ¿Sabes? El Señor le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Dile: aquí estoy, Señor. Reconozco mis faltas. Reconozco que a veces, Señor, he sido rebelde, he desobedecido tu palabra. Dile: perdóname. No escucho que te pongas a cuentas. Ponte a cuentas y allí vas a empezar a sentir su presencia. Allí vas a empezar a sentir su sanidad, su bendición, sin que nadie ore por ti. Es el poder de su Santo Espíritu. Es el poder de su presencia. Solo dile: perdóname, Señor. Abre tu boca y díselo.
Avergüenza al diablo. Avergüénzalo. Abre tu boca y dile: Señor, perdóname las veces que no he obedecido a tu palabra. Dígaselo. Dígaselo. Y allí va a empezar a sentir su presencia. ¿Cuánto has obedecido a Dios? ¿Cuánto has obedecido a Dios, mujer que estás aquí? Dios me decía: hay mujeres que están enfermas porque no me están obedeciendo. Hay mujeres que se sienten mal porque no hay obediencia a mi palabra. Hay hombres que están enfermos porque no hay obediencia a mi palabra. Por eso ahí habla con Él, sincérate hoy con Él. Y solo dile: Señor, aquí estoy, perdóname. Dígaselo hoy a Él: perdóname. Abre tu boca y díselo. Abre tu boca y díselo: perdóname. Y ahí Él va a empezar a ministrar tu vida. Ahí Él va a empezar a tocar. Espíritu Santo, Espíritu Santo de Dios, la presencia de Dios va a venir fuertemente sobre tu vida en la medida que tú obedezcas la palabra de Dios. Sea libre hoy, sea libre hoy, sea libre hoy. Solo dile: quiero ser obediente. Y ahí vas a empezar a sentir un fuego. Hay un fuego, hay un fuego, hay un fuego. Pero solo dile: quiero ser obediente a tu palabra. Quiero ser obediente. Díselo hoy, díselo hoy. Quiero ser obediente a tu palabra. Dígaselo, dígaselo. Y ahí está tocando la presencia de Dios. Sea libre. Ya se están rompiendo ataduras. Ya se están rompiendo cadenas de opresión. Ya hay sanidad. Ya hay sanidad. Fuera toda enfermedad. Fuera. Fuera toda enfermedad. Fuera. Fuera toda enfermedad. Fuera toda enfermedad. Fuera toda opresión. Eres libre. Eres libre. Eres libre. Eres libre. Eres libre. Abre tu corazón delante de Dios y deja que hoy Él toque a tu vida. Sé libre. Sé libre. Sé libre. Sea libre. Sea libre. Libre para obedecer la palabra. Libre para obedecer y ver la bendición de Dios sobre su vida. Oh Señor, exáltate, Señor, exáltate, oh Rey, Señor, que se oh Señor, esta casa con habla con Él, gloria. habla con Él, Exáltate, habla con Él. Señor, exáltate, Señor, que se llene con Habla con Él. gloria este Habla con Él. Habla con Él, Señor. Habla con Él. Habla con Él. Me postro ante ti, mi Dios, mi Rey. ¿Cuánto estamos obedeciendo?
¿Cuánto estamos obedeciendo su palabra? ¿Cuánto estás obedeciendo su palabra? Porque ahí está tu bendición. Ahí está tu bendición en la obediencia. Háblalo, háblalo con Él. Me postro ante ti, mi Dios. Santo. Abre tu boca y dile: Señor, hoy soy libre. Abre tu boca y hoy dile: hoy soy libre, Señor. Hoy soy libre. Abre tu boca, empieza a declarar tu libertad. Derramo mi ser Empieza a declarar allí tu libertad. Empieza a declarar tu libertad. Exáltate, Señor. Exáltate.